Muy bien, vamos a hacer la clase. Ven solo el slide, ¿no es cierto? Sí, doctor. Siguiendo tu consejo de la clase anterior, me dijiste que era preferible que se vea así para que no se interfiera con la imagen del ponente, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Vamos a volar. Trataremos de cumplir con las dos, si no, pasaré cardiopatías congénitas y RCP si no les paso los algoritmos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos alumnos hay en la clase en este momento, delegada? Ahorita hay 38, doctor, pero se va a comenzar 2:30, me dijo. Sí, Entonces, están ingresando. según mi reloj son 2:30 en punto. Por eso es que estoy comunicándome a esta hora. ¿Ya? Ah, sí, doctor. Arrancamos, hija. Muy bien. Vamos a hablar de cardiopatías congénitas. ¿No corre esto? Está corriendo con el mouse, ¿no? No corre con este. Ya, ok. Ya lo vi. Muy bien. Esta placa radiográfica donde hay una situación cardíaca invertida, hay una posición del corazón en el lado derecho en vez de estar en el lado izquierdo y el eje cardíaco está hacia la derecha, es decir, hay una dextroposición y una dextrocardia. Una placa así, pues cualquiera, si no sea médico, se da cuenta que es algo anormal, ¿no? Un técnico se daría cuenta. Esto es algo extremo, pero ustedes como futuros colegas tenemos que formarlos como para que se den cuenta y puedan detectar en niños desde recién nacidos en adelante la posibilidad de malformaciones cardíacas. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas, estas se diagnostican generalmente en menores de 15 años. Decimos que una malformación es congénita cuando está presente al momento de nacer, congénito, ¿no? Secundarias a alteraciones de la organogénesis del corazón. Antes de pasar a las patologías propiamente dichas, ustedes tienen que estar bien adiestrados en lo que significa la insuficiencia cardíaca y los problemas que nos pueden hacer sospechar de una cardiopatía congénita. Al igual que en el adulto, la insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica, puede ser de alto gasto o bajo gasto, derecha o izquierda, anterógrada o retrógrada, sistólica o diastólica. Es decir, la nomenclatura en ese sentido no es diferente. El síndrome de insuficiencia cardíaca tiene una alta morbilidad y mortalidad. Recordemos que en el adulto, una vez que diagnosticas una insuficiencia cardíaca, la sobrevida no supera 3 a 5 años. En el neonato esto es mucho peor. 1 de cada 3 neonatos con insuficiencia cardíaca no tratada adecuadamente de causa extracardíaca y 1 de cada 2 de causa cardíaca estructural fallecerían antes de cumplir el primer mes de vida si no son tratados. O sea, 33% de mortalidad en la causa extracardíaca y en la causa cardíaca estructural 50%, 1 de cada 2. Recordemos también que tiene algunos aspectos muy particulares la circulación en el niño. Luego de la primera semana de vida extrauterina, el gasto cardíaco es 450 mililitros por kilo por minuto. Si recuerdan, un adulto lo normal es 70 mililitros por kilo por minuto. Más o menos a las 3 semanas baja a 300 mililitros kilo minuto, 33% menos que al nacer. Y luego continuará bajando hasta más o menos a las 6 semanas lograr 150 mililitros por kilo por minuto, y a los 6 meses de vida recién se tiene el gasto cardíaco semejante al de un adulto, 70-80 mililitros por kilo por minuto. Es por eso que los niños, sobre todo el recién nacido, al tener un gasto cardíaco tan alto, una exigencia cardiovascular tan elevada, son muy susceptibles de hacer insuficiencia cardíaca por cardiopatías congénitas o incluso por problemas de causa extracardíaco, ¿no? Problemas metabólicos. La etiología de la insuficiencia cardíaca neonatal, como lo estaba diciendo, puede ser extracardíaca por trastornos metabólicos como acidosis, hipoglucemia, hipocalcemia, neumonías, septicemias, anemia, poliglobulia, hipotermia,
Como pueden ver, el niño es muy susceptible a hacer insuficiencia cardíaca por causas no cardíacas, por trastornos metabólicos. El mecanismo es común, hipoxemia tisular. Las causas cardíacas, más bien, podemos delinearlas en tres grupos: cardiopatías estructurales, las endomiocardiopatías y las arritmias. Recordemos que la insuficiencia cardíaca en el niño va a generar, sobre todo cuando hay hiperflujo pulmonar, hipertensión pulmonar de 4 grados. El primero es hipertrofia de la media, el segundo proliferación de la íntima con hiperplasia, el tercero es fibrosis de la íntima y el cuarto son lesiones plexiformes. Recordemos que el grado 3 y 4 son irreversibles, es decir, ya se pasó el tren, son inoperables. Por esta razón y por otras, tenemos un tiempo de oportunidad quirúrgica cuando hay que corregirlas quirúrgicamente. No se puede dejar a su libre evolución una cardiopatía congénita. Sería caer en negligencia médica e imprudencia médica. Si es que uno, teniendo el diagnóstico, la sospecha de una cardiopatía congénita, la deja pasar y no le da la importancia en el tiempo que debe darle. Muy bien. Más o menos un tercio de las cardiopatías o de la insuficiencia cardíaca en edad pediátrica se presenta en la primera semana de vida. Más o menos la mitad, casi la mitad, en el primer mes de vida. Y un 70-80% entre los primeros 4 meses de vida, en el primer tetramestre. ¿Ya? De manera que en el niño más difícil encontrar signos de insuficiencia cardíaca. Cuando uno encuentra en un niño mayor una insuficiencia cardíaca, o esta ha sido arrastrada de estas etapas, ¿no? O tiene alguna presente resumida en fiebre reumática, alguna miocardipatía o una miocarditis infecciosa o un postoperatorio mal tolerado. No es común que un niño, si tiene una patología importante y no es tratado, llegue a sobrevivir. Por eso que en el niño mayor, los que sobreviven tienen corazones sanos y no desarrollan, es difícil encontrar insuficiencia cardíaca. No así en los que han sido supervivientes y tratados de cardiopatías congénitas en edades más tempranas. ¿Cómo sé que un niño en la etapa neonatal, es decir, hasta los 28 días de vida, padece de insuficiencia cardíaca? Ustedes recuerden una triada clínica característica, ¿ya? La mnemotecnia sería: el niño se decae, ¿ya? Con un poco de mote, un poco moterosos. Se decae el niño. ¿Qué significa DI? Dificultad respiratoria. K, cardiomegalia. E con H, hepatomegalia. Entonces, si yo veo un niño con dificultad respiratoria, cardiomegalia, hepatomegalia, estoy sospechando de que tiene insuficiencia cardíaca. A esto con frecuencia se suele agregar taquicardia, hipertensión arterial y precordio hiperkinético, dentro de otros signos con menor jerarquía, ¿no? Las cardiopatías congénitas tienen una incidencia de 0,8 a 1% de recién nacidos vivos. Recuerden que más o menos la mitad a 2/3 deben ser operadas en algún momento. La mitad a 2/3, hasta 66% de las cardiopatías congénitas deben ser operadas en algún momento. Y ojo, hasta 30% requieren más de una cirugía. Es decir, no estamos hablando de patologías muy benignas. Un tercio de los pacientes con cardiopatías congénitas fallecen antes del primer año y lo hacen en espera de un diagnóstico. ¿Qué significa eso? Que tenemos que prepararlos bien, ustedes como médicos generales, para saber sospechar el diagnóstico de cardiopatía congénita. De manera que no hagan esperar a la familia ni al pequeño paciente y la familia, ignorando su diagnóstico, empeore y fallezca antes del primer año de vida. Igual, casi un tercio de las defunciones son por anomalías congénitas. Las defunciones en general en neonatología, un tercio de estas defunciones son por cardiopatías congénitas, por anomalías, perdón, congénitas.
Es el segundo lugar de causas de mortalidad infantil. Es muy frecuente. 40% de las congénitas son operables, 18% son reoperables. Las reintervenciones por niño van en una tasa de 1,7. Las cardiopatías congénitas resueltas son casi la mitad. Y las que se resuelven con circulación extracorpórea definitivamente llegan al 51%, la mitad. Muy bien. En menores de 15 años con sospecha de cardiopatía congénita hay que tener una confirmación diagnóstica. Una vez confirmado el diagnóstico, hay que ver la oportunidad de tratamiento paliativo o correctivo. Si es invasivo, si va a ser quirúrgico o si va a ser mixto, invasivo y quirúrgico. Y el seguimiento que vamos a tener con este niño. Les hablaba hace un momento sobre la oportunidad del diagnóstico. Si yo sospecho prenatalmente que puede haber una cardiopatía congénita, desde la 20 semana hasta el preparto debo haber hecho mi diagnóstico. Si esto lo sospecho en la primera semana de vida, tengo 24 horas para hacer el diagnóstico. Si lo sospecho entre el 8º día y el día 28, tengo una semana desde la sospecha para hacer el diagnóstico. Si es un lactante de 29 días hasta los 2 años, tengo 2 semanas desde la sospecha para hacer un diagnóstico. Y desde los 2 años, tengo 180 días desde la sospecha. ¿Por qué se va alargando el tiempo de oportunidad? Claro, porque además si ya sobrevivido, recién sospechamos, supongamos a los 10 años sospechamos una congénita, significa que no es una congénita grave, que ya hubiera tenido síntomas mucho antes de gravedad o se hubiera muerto. ¿Se dan cuenta? En cambio, en la primera semana de vida debe ser algo importante. Debe ser una cardiopatía dentro de las 24 horas de la sospecha. ¿Cuándo sospecho? Cuando hay alguna anormalidad en el examen, en el eco del obstetra, cuando el crecimiento fetal está retardado, cuando hay distrés fetal, cuando identificamos otras malformaciones, como por ejemplo el síndrome de Down, cuando identificamos anomalías cromosómicas, vale decir otra vez el síndrome de Down, la exposición a teratógenos conocidos, como talidomida, entre otros, cuando la frecuencia o ritmo cardíaco es anormal. Si tenemos alguna de estas situaciones, debemos sospechar de una patología congénita desde la edad ejecutiva. Todo eso nos hace sospechar de que el niño podría tener alguna enfermedad congénita porque la condición de la madre es de alto riesgo. ¿Cuándo debo sospechar en un niño de que éste tiene una cardiopatía congénita grave? Cuando estoy frente al síndrome SISA. ¿Qué es el síndrome SISA? Cuando hay cianosis, insuficiencia cardíaca, shock y arritmias. Ya les había explicado que sospechamos insuficiencia cardíaca cuando el niño se nos decae, ¿no? Dificultad respiratoria, cardiomegalia, hepatomegalia. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca con corazón hiperkinético, ¿no? Precordio hiperkinético. Si además de eso hay cianosis, si además de eso el niño está en shock y tiene arritmias, configuramos el síndrome SISA, que es de muy alto riesgo. Si un niño tiene síndrome SISA, debe ser operable dentro de las 48 horas de la confirmación diagnóstica. El síndrome SISA no tiene que tener los 4 componentes, basta que haya uno de estos 4 componentes para que yo sospeche de una congénita grave. Recuerden, cianosis, signos de insuficiencia cardíaca con la mnemotécnica decae o dicae, shock y arritmias.
Este slide lo que pretende mostrar es que la patología congénita acianótica más común es el CIB. Un tercio de los casos corresponden a CIB, comunicación interventricular. Dentro de las cianóticas en recién nacidos, la primera causa, transposición de grandes vasos. Segunda, tetralogía de Fallot. Pero después, la tetralogía de Fallot pasa a ser la primera causa, puesto que una transposición de grandes vasos no corregida congénitamente y no diagnosticada y no corregida quirúrgicamente, no sobrevivirá. No olviden que dentro de su evaluación siempre estará el tratar de detectar si es una patología con alto flujo pulmonar o con bajo flujo pulmonar, ¿no? Si yo veo bajo flujo pulmonar, debo sospechar una obstrucción a nivel de la válvula pulmonar, una estenosis pulmonar congénita, o una estrechez o poco desarrollo de la tricúspide. Eso se llama atresia tricuspidea con síndrome ventrículo derecho hipoplásico. O una tetralogía de Fallot, donde hay una obstrucción subaórtica que puede estar también asociada a una, no subaórtica, subpulmonar, perdón, que puede estar asociada a una obstrucción de la válvula propiamente también. Todo lo que sea obstructivo en el lado derecho nos lleva a hipoflujo. ¿Qué nos lleva a hiperflujo? Las patologías que aumentan el flujo derecho por shunts, por comunicaciones, como la comunicación interatrial, el ductus arterioso, la comunicación interventricular. Cuando hay poco desarrollo del ventrículo izquierdo por atresia de alguna de sus válvulas, mitral o aórtica, cuando hay transposición de grandes vasos, también. Por eso es que las cardiopatías congénitas acianóticas se dividen en dos, con cortocircuito de izquierda a derecha, todas las clásicas, CIA, CIB, PCA, conexión venosa pulmonar anómala parcial. Y las acianóticas sin cortocircuito, las estrecheces de las válvulas, insuficiencias de las válvulas, coartación de aorta, la anomalía de Epstein, etc. La comunicación interauricular es más frecuente en la mujer, 2:1. Se llama síndrome Luttenbacher cuando además de comunicación interauricular hay una estenosis mitral congénita. Lo más común en la insuficiencia asociada a la comunicación interauricular, el foramen oval permeable está en el 30% de personas sanas. Recuerden esto, ¿por qué? Porque dentro de los tipos de comunicación interatrial, no se considera el foramen oval permeable, porque es una estructura que normalmente nos ayuda en la vida intraútero a derivar sangre de derecha a izquierda, puesto que el pulmón no recibe oxígeno, ¿no? Pero una vez que echa la primera respiración el niño, aumenta las presiones en el lado izquierdo y se genera un adosamiento de la membrana oval, lo que lleva a que esta membrana se pegue al septum y separe totalmente ambas aurículas. Este adosamiento de la membrana oval a veces es solo un adosamiento, no llega a fibrosar. Y cuando hay un aumento transitorio, sea por un pujo, o sea porque el paciente hizo embolia pulmonar y aumentó su presión pulmonar, se puede aperturar o reaperturar el foramen oval. Esto puede ocurrir hasta en un tercio de personas adultas sanas. Normalmente esto debe estar fibrosado y parte del septum interatrial ya como un solo cuerpo a los 4 meses. Muy bien. La comunicación interauricular lo que produce es una sobrecarga de volumen de cavidades derechas. Tendré dilatación de aurícula derecha y ventrículo derecho. El ostium secundum es la forma más común, 90%. El ostium primum, 5%. El tipo seno venoso, seno coronario, explica el otro 5% de pacientes. Recordemos que el ostium primum es un defecto de los cojines endocárdicos. Puede estar solitario, ser un ostium primum solitario, o estar asociado a una comunicación interventricular del tracto de entrada. Cuando hay ambas cosas,
se llama defecto de cojines endocárdicos total o canal AB aurículo-ventricular. Es muy común esta patología en el síndrome de Down. Repito, el ostium primum y el defecto de cojines endocárdicos, que es la forma completa de defecto de desarrollo de los cojinetes endocárdicos, se ve en el síndrome de Down. En la exploración, el CIA no da soplo, porque el gradiente entre las aurículas es menos de 4 milímetros de mercurio, no da soplo a ese nivel. Cuando da un soplo por aumento del flujo a nivel del foco pulmonar. Da un soplo sistólico y eyección pulmonar. Y si esta dilatación, esta sobrecarga de volumen de cavidades derechas genera una alteración en la conducción de la rama derecha, generará un retraso marcado retraso del segundo componente pulmonar, de manera que existe un desdoblamiento fijo del segundo ruido en los pacientes adultos jóvenes o adultos que tengan una comunicación interauricular. Muy bien. ¿Qué nos importa en la CIA? Nos importa que el paciente no desarrolle hipertensión pulmonar y no desarrolle una sobrecarga exagerada de cavidades derechas que pueden alterar la funcionalidad de estas cavidades. Se puede cerrar, como ven en el slide, por catéter, colocando un oclusor. Hay muchas marcas, una de ellas es Amplatzer. Esto es como el fenómeno de la Coca-Cola, ¿no? Ahora dicen, ponle un Amplatzer. Es como decir, cómprate una Coca-Cola. Y uno va a la tienda y en realidad lo que va a comprar es Inca-Cola, ¿no? La marca nos ha llevado a conocer estos oclusores como Amplatzer, pero en realidad el nombre de estos devices es oclusor interatrial. Y se pone como lo vemos ahí, parece un sándwich, ¿no? O también se puede cerrar quirúrgicamente, dando puntos y haciendo un cierre del septum interauricular. La comunicación interventricular también puede estar clasificada de acuerdo a dónde está ubicada la solución de continuidad como membranosa o infracristalis, que es la más frecuente, 70-80%. Algunos le llaman perimembranosa. Se llama también muscular o trabeculada, cuando está en el septum interventricular tercio medio distal. Esto explica el 5 a 20% de CIBs. Puede ser infundibular, llamada también supracristalis o su aorto pulmonar, en el 5 a 7% de los pacientes caucásicos y de este lado de Occidente. Esta forma de CIB infundibular más bien explica un tercio de CIBs en los asiáticos. Se puede asociar esta forma infundibular o subaórtico pulmonar a una falta de solidez del esqueleto de las válvulas sigmoideas y genera insuficiencia aórtica. O puede ser un defecto de cojines endocárdicos, que lo he mencionado anteriormente, presenta el síndrome de Down, donde el CIB es del tracto de entrada. La sobrecarga de volumen en este caso es de cavidades izquierdas, no derechas como en el CIA. En el CIA es derechas porque el shunt es de aurícula izquierda, aurícula derecha, y esto hace que se dilate por sobrecarga de volumen la aurícula y el ventrículo derechos. En cambio, en el CIB, la comunicación va a ser básicamente en sístole, y en sístole el ventrículo derecho también se contrae. Esto lleva a que el ventrículo derecho se comporte como una cámara transitoria de salida, y donde va a estar el aumento de volumen va a ser en la arteria pulmonar, y esta va a traer mucho más volumen a la aurícula izquierda dilatándola, y esta al ventrículo izquierdo también dilatándolo. Entonces no se confundan, el CIB dilata cavidades izquierdas. Nos interesa los CIBs grandes porque deben de ser cerrados, si no pues van a ir muy rápido a la hipertensión pulmonar,
Y si llega a estadio 3-4, eso ya es irreversible. Entonces, comparamos nosotros el anillo aórtico con el diámetro o el área aórtica con el área de la comunicación interventricular. Si el área de la comunicación interventricular es menos del 50% que el área del anillo aórtico, decimos que es restrictiva porque restringe el flujo hacia el lado derecho. Si es más del 50% del anillo aórtico, decimos que es una no restrictiva y por lo tanto no restringe el pasaje de sangre hacia el lado derecho y es más grave, ¿no? Suele dar un soplo holosistólico. Mientras más gradiente hay entre los ventrículos, el soplo es más fuerte. En este caso, a mayor soplo, menor gravedad. En la placa de tórax habrá signos de hiperflujo pulmonar. En el electrocardiograma habrá hipertrofia biventricular. Igual, tenemos que hacer el cálculo de flujos. Si el flujo pulmonar supera el 50% por encima del total del flujo sistémico, decimos que hay un QPQS significativo. O sea, si yo tengo un flujo sistémico como 1 y el flujo pulmonar es como 1.5 para arriba, decimos que hay un hiperflujo pulmonar y eso tiene que ser corregido prontamente. A un criterio importantísimo para corregir estas cardiopatías con shunt de izquierda a derecha, sea el CIA, CIB o PCA, es de que superen la relación de flujos pulmonar sistémico el 50% por encima. Es decir, si uno tiene un QPQS de 1.5 para arriba, está obligado a adherir al paciente a un cierre transcutáneo o un cierre quirúrgico, el CIA, del CIB o del que vamos a hablar ahora, del ductus arterioso. El ductus es una estructura normal que va de el istmo aórtico, que queda por debajo de la subclavia, hacia la pulmonar. También es una estructura de ayuda en la vida intraútero, porque deriva sangre del árbol pulmonar hacia la aorta, ya que los pulmones no reciben oxígeno. Una vez que nace el niño, este ductus debe cerrarse. Si no se cierra, y esto aumentará el flujo ¿a qué? A cavidades también izquierdas, no derechas, izquierdas, por la razón que acabo de mencionar. El ductus cobra una particular importancia en la etapa neonatal. ¿Por qué? Porque cuando el niño es prematuro, genera insuficiencia cardíaca con una alta probabilidad. Por otro lado, el cierre químico del ductus en los prematuros es posible y se puede hacer con ibuprofeno, indometacina, cualquier antiinflamatorio no esteroideo. La coartación de aorta es una estrechez que ocurre en la aorta torácica, justo a la altura de la subclavia, es decir, a nivel del istmo. Y esa estrechez va a generar de que la sangre busque un camino de salida. Como no puede ser por este gran vaso hacia las piernas, usa circulación colateral. Y vía circulación colateral llega a las arterias de miembros inferiores. Las coartaciones de aorta pueden ser preductales o postductales. Cuando son antes del ductus, la presión en la aorta es muy baja y por lo tanto va la sangre de pulmonar hacia la aorta, generando cianosis de miembros inferiores. Esto no ocurre cuando la estrechez es postductal. Igual, estos niños con coartación de aorta deben ser chequeados de cerca porque pueden dar insuficiencia cardíaca tempranamente. Y al ser la insuficiencia cardíaca temprana, el paciente puede tener un pronóstico reservado. Hoy en día se hacen cirugías reparativas con alta tasa de éxito. La anomalía de Epstein más bien es una anomalía por falta de
delaminación por apoptosis del velo septal tricuspidio en el 85% de los casos. Puede haber un 15% por los velos laterales, pero la falta de delaminación hace de que se despegue mal el velo septal tricuspidio, generando de que la aurícula sea falsamente más grande y haya una buena porción de tejido ventricular funcionalmente auriculizado, ¿no? Las anomalías de Epstein depende a qué se asocie para que sea cianótica o no cianótica. La imagen radiográfica es clásica, ¿no? Como un botelloncito, y suele asociarse a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White en el electrocardiograma. La transposición de grandes vasos, habíamos dicho que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el recién nacido, sobre todo las primeras semanas. 1 a 2 semanas, la primera causa de cianosis es transposición de grandes vasos. Tiene también una radiografía muy particular, un ilio estrecho, un pedículo y un mediastino estrecho y un corazón ovalado en forma de huevo, ovoide, como el que vemos en la radiografía de la clase. Sin tratamiento, 90% de mortalidad al año, es decir, es una anomalía congénita maligna, ¿no? Hay que tratarla, sí, hay que tratarla. Primero, asegurar de que haya conexiones entre ambos lados, porque la transposición de grandes vasos, al estar la aorta saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo, lo que se genera son dos circuitos paralelos cerrados, uno sistémico cerrado y otro pulmonar cerrado. Si el niño no tuviera ninguna comunicación de izquierda a derecha, este niño moriría prontamente. Por eso es de que a estos niños se les mantiene el ductus arterioso abierto, se puede echar mano a las prostaglandinas para mantenerlo abierto, o también se pone un catéter y se corta el septum interauricular. Eso se llama atrioseptostomía de Rashkin, creándose un CIA que nos permita que sobreviva el paciente. Hay varios tratamientos. Tenemos el tratamiento fisiológico de Mustard, ¿no?, donde la sangre que llega a las aurículas circula, como hemos mencionado, y lo que se intenta es hacer un cambio de la ubicación de las aurículas, procedimiento de Mustard. Mientras que la corrección anatómica de Jatene lo que hace es reimplantar las arterias. A Mustard se le conoce como switch auricular y al Jatene se le conoce como switch arterial. Se debe realizar antes del mes esta operación de Jatene para evitar la atrofia ventricular izquierda debido a las bajas presiones que maneja el circuito del lado derecho. Como está invertido, el ventrículo izquierdo está manejando sangre sistémica que va a ir al pulmón, entonces no está, digamos, exigido a trabajar en altas presiones y se va atrofiando. El tronco arterioso también es una mala división de las arterias que tienen una sola válvula semilunar, como pueden ver en el gráfico. La pulmonar sale de la aorta ascendente. Hay varios grados, varios tipos. Si hay tronco pulmonar que sale de la aorta ascendente, es el tipo 1. Si no hay tronco y las dos arterias salen del aspecto posterior o el aspecto lateral de la aorta ascendente, diremos que hay un truncus arterioso tipo 2 o tipo 3 respectivamente. En ese caso, lo que hay que hacer es una cirugía más agresiva, se coloca un tubo valvado o un injerto desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar para separarla de su salida en la aorta ascendente. Esta patología no suele dar mucha cianosis. ¿Por qué? Porque la dirección de la sangre se respeta. A pesar de que no hay un tabique, la sangre derecha tiende a ir a la pulmonar y la izquierda
tiende a ir a la aorta. Los drenajes venosos pulmonares anómalos pueden ser totales o parciales. Normalmente hay 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores. Cuando las 2 derechas, o una o las 2, drenan en la aurícula derecha, eso se conoce como drenaje venoso pulmonar anómalo parcial. Si las 4 pulmonares drenan a un colector común y este drena en alguna parte del circuito derecho, sea en la aurícula, o sea en la cava, en alguna de las cavas, superior o inferior, tendremos la clasificación del drenaje venoso como supracardíaco, que es el más frecuente, donde la vena colectora genera una vena vertical y un callado venoso de dirección opuesta al callado aórtico y que drena en la vena cava superior. Esto puede ser cardíaco cuando drenan en el seno coronario o directamente en la aurícula derecha, o infracardíaco cuando el drenaje es en la vena cava inferior. Cuando el drenaje es total, es cianótico. Cuando el drenaje es parcial, es acianótico. Llamamos ventrículo único a una serie de patologías que cursan con anatomía, con ausencia de un septo interatrial y se comporta como un ventrículo único verdadero, o cuando fisiológicamente, a pesar de haber 2 cavidades, la cavidad funcional ventricular se comporta como única. Como es en el caso, por ejemplo, de una atresia de la válvula mitral o de la aorta, de la válvula aórtica, donde el ventrículo izquierdo es hipoplásico y el ventrículo derecho se comportará como un ventrículo único fisiopatológicamente. Al revés ocurre cuando hay atresia tricuspidia o pulmonar. Unas palabras sobre tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot se llama así porque tiene 4 componentes, por eso es tetra. Primero, estenosis pulmonar infundibular, ¿ya? O también valvular o mixta, infundibular más valvular. Cuando hay una comunicación interventricular, que es su segundo elemento. El tercer elemento es cabalgamiento de la aorta con dextroposición de aorta. Y el cuarto elemento es hipertrofia del ventrículo derecho. No olviden que en la literatura por ahí van a encontrar tirilogía de Fallot, es otra cosa, eso es una estenosis pulmonar con un CIA e hipertrofia del ventrículo derecho. O la pentalogía de Fallot, que es la tetralogía de Fallot, más una comunicación interauricular o un ductus arterioso persistente. El corazón en sueco es común en la radiografía de tórax. En este caso tenemos 2 tipos de cirugía, la paliativa o la curativa. Cuando la tetralogía de Fallot se asocia a una hipoplasia marcada de las arterias pulmonares, primero hay que darle flujo a las pulmonares, a eso se llama cirugía paliativa. Tienen el procedimiento de Blalock-Taussig, el procedimiento de Glenn, hay varios procedimientos. ¿Ya? Y es curativa cuando la cirugía pretende restablecer la fisiología normal del paciente. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Hola. Sí, doctor, aquí estamos. Si están dormidos parece, porque no. No, doctor, eso todo claro. Muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Bueno, es sobre el diagnóstico, más lo que estaba viendo, no es que se debería hacer una ecocardiografía o utilizar el EKG, pero ¿cuándo estaría indicado, digamos, la tomografía, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Porque se supone que están expuestos a mucha dosis de radiación. En realidad, el diagnóstico casi siempre de sospecha es clínico, electrocardiográfico y radiológico, o sea, una placa de tórax. Una vez que el médico general o el pediatra general tiene la sospecha diagnóstica con estos 3 elementos, pasa al cardiólogo. Nosotros los cardiólogos, si no le han hecho electro, completamos con un electro y siempre vamos a hacer una ecocardiografía.
¿Por qué? Porque no es invasiva, porque no usa radiación y la puedo hacer al pie de la incubadora de la cuna del bebé. La ecocardiografía. Solamente cuando la ecocardiografía trae dudas que son fundamentales para la toma de decisiones es de que yo procedo a indicar una cardiotomografía en un niño con la congénita. ¿Ah? Por ejemplo, yo pido una cardiotomografía cuando no he podido evaluar la salida de las coronarias, por ejemplo, ¿no? Una transposición de grandes vasos, y yo no he podido definir si tiene coronarias intramurales o no las tiene. Ahí indicaría una tomografía cardíaca. También pediría una tomografía cardíaca si es que no tengo un diagnóstico claro en la ecocardiografía, lo cual es raro realmente, ¿eh? La inmensa mayoría de pacientes con una buena ecocardiografía tienen o logran un diagnóstico muy acertado, muy certero. He respondido a tu pregunta. Gracias, doctor. Recuerden que la tomografía cardíaca es un excelente examen, pero usa radiación. Y la resonancia magnética es también espectacular para congénitas, pero se requiere en los niños el acompañamiento de un anestesiólogo, porque es un examen, a diferencia de la tomografía, es un examen que dura más, es más duradero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No, doctor, gracias. Muy bien, señorita delegada. Entonces, para efectos ya se ha cumplido la hora, de congénitas, ya está dictada la clase. En reanimación cardiopulmonar cerebral, recordemos de que lo importante es tener un algoritmo claro y simplificado, ¿no? Lo que tienen que saber es de que el soporte vital de un paciente en paro depende primero que lo reconozcas bien, en forma adecuada. Para eso tienes que hacer un protocolo de reconocimiento. Primero se pregunta verbalmente, si no responde, se evalúa si respira o no respira, ¿eh? Y en forma inmediata se activa el sistema de respuesta inmediato de emergencias. ¿Con la idea de qué? De que te proporcionen un desfibrilador automático y puedas reanimar al paciente en forma más eficaz. Mientras viene tu desfibrilador, debes de iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, con presiones fuertes y rápidas. Y se van haciendo ciclos de 2 minutos por vez. El movimiento del tórax, recordemos, como ven en la diapositiva, la posición de los brazos debe ser recta. Se comportan como émbolos. Y las manos una sobre otra, sobre la porción media del esternón, y el tórax es el que va a migrar 4 a 5 centímetros. Esa migración la vemos en el hombro del paciente. 4 o 5 centímetros debes de empujar para que se genere una compresión adecuada. No se doblan los codos, no se hace la fuerza con los brazos. La fuerza viene desde el dorso, desde el tórax, desde en realidad, tóraco abdominal, ¿no? La posición también debe ser adecuada para no generar más daños en el paciente. Si yo tengo un paciente que no responde, pido ayuda, abro la vía aérea y llamo a emergencia y genero 30 compresiones. Si estoy solo, 32. 2 respiraciones, 30 compresiones. 2 respiraciones, 30 compresiones. Y voy haciendo estos ciclos cada 2 minutos. Cada 2 minutos evalúo el pulso. Una vez que evalúo el pulso carotidio, veo también si ha vuelto a comandar la respiración el paciente. Y si eso ocurre, pues estoy ahí atento, lo pongo en posición de reanimación, que es 3/4, para evitar de que vomite o se aspire, mientras espero la venida del transporte.
Si el paciente no logra tener esto, sigo en ciclos de 2 minutos hasta que llegue el desfibrilador. Una vez que llegue el desfibrilador, procedo a colocar el aparato y a generar la desfibrilación automática o la dirigida, dependiendo de qué aparato me llegue. Recordemos que las formas de paro son 4. La taquicardia ventricular sin pulso es considerada una forma de paro. La fibrilación ventricular, segunda forma. La disociación electromecánica, tercera forma, y la asistolia, cuarta forma. Recordar que en el caso de asistolia y disociación electromecánica no existe beneficio con la desfibrilación. El desfibrilador sirve para las formas de paro primeras, las dos primeras, para TB sin pulso y para la fibrilación ventricular. Recordemos también que el 80% de los paros son en estas dos formas primarias. De manera que si yo a ciegas desfibrilo, tengo un 80% de probabilidades de acertar y de ser benéfico. Si tengo asistolia o tengo disociación electromecánica, debo buscar las causas. Las famosas, para el caso de disociación electromecánica, las 5Hs y las 5Ts, ¿no? Que me explican buenas posibilidades etiológicas de generar disociación electromecánica. Dependiendo también dónde estés, si estás en hospital o estás ambulatoriamente, harás tu cadena de supervivencia, ¿no? Si es intrahospitalaria, se llama al equipo, en nuestro hospital la palabra clave es doctor pronto, se hace un sistema de reconocimiento y se activa el soporte vital básico. Se hace las reanimaciones cardiopulmonares tempranas, se genera un diagnóstico de ritmo para tomar la decisión de desfibrilar o no al paciente. Si es que está fibrilado, se procede a la desfibrilación. Y luego de que ha asumido el ritmo, a un monitoreo avanzado. Esto ya se hace en una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, la cadena de supervivencia cuando el paro es fuera del hospital, más o menos es igual. Sistema de reconocimiento, se activa el soporte vital básico, hay una reanimación cardiopulmonar temprana, se llama por desfibrilador, o un desfibrilador automático externo, se procede a un soporte de vida avanzado, es decir, intubando al paciente, dando drogas, como adrenalina, por ejemplo. Y finalmente, cuando recupera el ritmo, se hace un monitoreo avanzado en unidad de cuidados intensivos. La cadena de supervivencia pediátrica siempre comienza con la prevención, ya que los niños pequeños, sobre todo los niños de menos de 8 años, la causa de paro no es cardíaca primaria, ¿no? El paro cardíaco es secundario a otra patología, en primer lugar, respiratoria. De manera que esta cadena de supervivencia en niños comienza con la prevención, la reanimación temprana, la activación de un servicio de emergencia y el soporte de vida avanzado y los cuidados del niño post-paro cardíaco. Lo mismo, dicho de otra forma, el soporte vital básico en adultos, el soporte vital básico en niños, siempre los pasos deben ser respetados en forma estricta para no tener errores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos aquí en un adulto, sentir el pulso carotídeo, ¿no? Chequear esto 10 segundos o menos después. Si no hay pulso, nos aseguramos de esto y se inicia la reanimación cardiopulmonar. Es muy importante eso, colocar las dos manos sobre el esternón y generar como un entrelazamiento de los dedos y se produce compresiones que aplasten el tórax por lo menos 2 pulgadas, es decir, más o menos 5 centímetros. Y siempre, después de cada compresión, permitir que el tórax, por su elasticidad natural, recobre digamos, su morfología previa. ¿Esto que genera presión negativa? Esa presión negativa también jala sangre hacia el tórax. Las compresiones deben ser dadas por al menos a una frecuencia de al menos 100 por minuto.
Luego hay que abrir la vía aérea con las maniobras que ya conocemos, ladeando la cabeza o la mandíbula. Se da una respiración en un segundo, entonces se da una segunda respiración y se reasume 30 compresiones torácicas. Esto es básicamente recalcar lo que hemos dicho al inicio de esta pequeña conferencia de reanimación cardiopulmonar. En niños, más bien, sobre todo en infantes, lo que se va a hacer es comprimir el tórax en 1,5 pulgadas, no los 5 centímetros, sino más o menos unos 60 centímetros, para no generar tampoco daño. Y que esas 30 compresiones que hay que dar sean de al menos 100 a 120 latidos por minuto. Este es el algoritmo puesto ya en una tabla de adulto, de pediátrico, de soporte básico, y ahí concluimos la clase esta de reanimación cardiopulmonar. Las últimas guías son del 2020, que a raíz del COVID se ha actualizado esto. Con el COVID, el contagio, se ha dado más importancia al aspecto de compresión, al aspecto de victoria. Nadie está obligado a ventilar directamente a alguien, si es que no tienes un equipo de aislamiento particular para ello, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Despierten, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo quería saber cuáles son las 5 H. Sí, a los H's, no A. Sí, Las H's y las T's. No, se refieren a, están en inglés, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen acidosis, H de hidrogeniones, ¿no? La otra H es de hipovolemia. Cuando hay poco volumen sanguíneo, el paciente entra en disociación electromecánica, ¿no? Si el paciente tiene mucho hidrogenión, entra en disociación electromecánica, si hay hemorragias. A eso se refiere la mnemotecnia de las H's y de las T's, ¿no? También está el neumotórax atención, por ejemplo, ¿no? En las T's, que si tienes un neumotórax atención y es doble, puede generar la muerte muy rápidamente por disociación electromecánica. De manera que cuando estás frente a una disociación electromecánica, tienes necesariamente que buscar causas extracardíacas que te generen la posibilidad de tener un muy bajo gasto cardíaco. Y por eso es de que el paciente puede tener actividad eléctrica y mecánica mínima, pero eso no se traduce en un incremento del gasto cardíaco, ¿no? Eso es fundamental para poder interpretar la patología de un paciente en paro o preparo cardíaco. Mientras el paciente no tenga un buen gasto cardíaco, usted está obligado a hacer la reanimación cardiopulmonar. Si usted descubre que una de esas H's es hemorragia, pues tendrá que darle volumen al paciente, sangre o cristaloides mientras llega la sangre, asegurar un volumen intravascular adecuado. Si está en acidosis, también buscar por qué está en acidosis. De repente es un paciente renal crónico que no ha ido a su diálisis, se ha pegado a la comilona del siglo y está en una acidosis metabólica severa. Entonces tendrá usted que aportarle bicarbonato, las cosas que sean necesarias, ¿no? Y hacerle la reanimación cardiopulmonar mientras llega al hospital más cercano donde se le pueda hacer una diálisis. Esa es digamos, la filosofía del enfoque del paciente con sospecha de disociación electromecánica. Cuando hay asistolia, más bien,
La sistolia es muy difícil de recuperar. La sistolia realmente, yo más miedo, ¿a qué le tengo más miedo? ¿A qué tipo de patología le tengo más miedo? Porque sé que voy a ir a fracasar con una alta probabilidad a las asistolias. Las fibrilaciones ventriculares, 80%, y las taquicardias ventriculares, pues son, realmente tenemos la esperanza de que puedan salir. Las disociaciones electromecánicas, si yo tengo ubicada la causa y la corrijo, pues tengo altas probabilidades de que el paciente sobreviva. Pero si tengo asistolia, la asistolia ahí, eso sí es más difícil de corregir, ¿no? El fracaso es mayor. ¿De acuerdo? Preguntabas tú, las H son H de hipovolemia, H de hipotermia, H de acidosis por ion hidrógeno, H de hipoxia y H de hipo o hipercalemia. ¿Ya? Y las 5 T son taponamiento cardíaco, trombosis coronaria, tromboembolismo pulmonar, tóxicos y tórax atención, ¿no? Neumotórax atención. Te repito, las 5 H son hipovolemia, generalmente por hemorragias, ¿no? Hipotermia, paciente que está expuesto a temperaturas bajas. Acidosis, muy frecuente en los renales crónicos que no cumplen dieta o han retrasado su diálisis. Hipoxia, por neumonía COVID o neumonía la que tú quieras, ¿no? Hipo o hipercalemia. La hipercalemia en renales, muy frecuente. La hipocalemia, por ejemplo, en insuficiencia renal en la fase poliúrica. También te puede dar hipocalemias importantes y llevar a una disociación electromecánica. En cuanto a las TES, te repito, el taponamiento cardíaco, cuando hay un derrame pericárdico severo, pues, ¿no? La trombosis coronaria es por infarto, ¿no? Un infarto cardíaco porque una placa de grasa se rompió y se generó un trombo en la coronaria. La otra era tromboembolismo pulmonar, que es cuando un coágulo viene sobre todo de las venas de las piernas, las venas profundas, y se desprende, viaja y obstruye una arteria pulmonar. Si esta es grande, puede matar al paciente, ¿no? Ciertos tóxicos, ¿no? Ingesta de tóxicos, ácidos, en fin, o inhalatorios, como los pesticidas inhalatorios, y el neumotórax atención, que ocurre cuando un bronquio está comunicado con la pleura y genera un llene progresivo de aire, del espacio pleural, ¿no? ¿Esto qué genera? Genera un grave problema, que es que cuando el pulmón, que está sano, al inspirar el paciente, jala aire hacia el pulmón sano. Y cuando expira, en vez de irse hacia el exterior, se va hacia el pulmón colapsado por el neumotórax atención. Y al revés, cuando vuelve a inspirar, en vez de jalar de afuera, jala del pulmón que está con neumotórax atención, y se genera también ahí un balancín, ¿no? Una ventilación en balancín, lo cual genera más hipoxia, más acidosis respiratoria, y eso va llevando a disfunción miocárdica, disociación electromecánica, una forma de paro, ¿no? Muy bien, creo que he respondido tu pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las 5 Hs? A ver tú, repasa. Hipovolemia, muy bien, hipotermia, muy bien, acidosis, muy bien. H de acidosis, de hidrogeniones, pues, ¿no? sí, ¿Qué y más? hipoxia, Hipoxia, todas las causas neumónicas, ¿ya? ¿Qué más? Y el potasio, hipo o hiperpotasio. Muy bien. ¿Cuáles son las 5 Ts? taponamiento Taponamiento cardíaco, cardíaco, trombosis coronaria,
infartos, tromboembolia pulmonar, por tóxicos tóxicos y y neumonía. Neumotórax, perdón, neumotórax. neumotórax, atención. Muy bien. ¿Eso qué genera? ¿Qué forma de paro genera? Disociación Electromecánica. electromecánica. La asistolia, eso es terrible, porque la asistolia es la parte final de un paro, ¿no? De todos los paros. Y eso ya es poca tasa de éxito. Pobre tasa de éxito. Muy bien, recapitulando, a ver quién dice el síndrome de Sisa. Cianosis, insuficiencia, shock y arritmias. Eso es grave y eso hay que, al niño hay que llevarlo a una corrección dentro de las 48 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo sé que el paciente está en insuficiencia cardíaca? Cuando está decaído, ¿no? Decae. ¿Qué es decae? Dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Cardiomegalia y Hepatomegalia. Y se puede asociar a taquicardia, hipertensión y precordio hiperkinético. Muy bien, muy bien. ¿Qué cavidad sobrecarga el lado derecho? Perdón, ¿qué es el CIA que sobrecarga? ¿Cavidades? derechas. Derechas. El CIB, Izquierdas. cavidades Izquierdas. izquierdas. Y PSA, cavidades izquierdas también. No se van a equivocar, ¿eh? Si ustedes ven cavidades izquierdas grandes, sospechen en CIB, en PSA. Si ven cavidades derechas grandes, se sospecha en CIA. Me refiero a cardiopatías congénitas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por la atención prestada a todos los heroicos que no se han Doctor, dormido. ¿Sí? tenía una duda de la clase de valvulopatías. Ah, ya. Eh, Adelante. sí, quería saber, o sea, ¿qué es mejor para una estenosis aórtica grave? ¿Hacerlo mediante lo que es reemplazo o cirugía? La cirugía es para reemplazo. Te referirás si es mejor TAVI, o sea, Ah, transcatéter, claro. o si es mejor reemplazo quirúrgico. Mira, cuando recién Ajá. apareció el TAVI, TAVI significa transcatéter, ¿no? Aortic Valve Implantation, ¿no? Implantación de válvula aórtica transcatéter, eso significa TAVI, por sus siglas en inglés. Cuando recién apareció el TAVI, se hacía solo en los que tenían estenosis aórtica inoperable. Inoperable porque tenían muchas comorbilidades, viejitos con EPOC, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O se hacía también en pacientes que tenían aorta porcelana, bien calcificada, donde no puede el cirujano implantar nada. Entonces se hacía por TAVI. Más o menos en esa época comenzó a hacerse un TAVI por cada 4 reemplazos quirúrgicos. Cuando iba pasando el tiempo, esta relación pasó a ser 1 a 1 en los centros donde hay gente capacitada y todo el team para hacer TAVI. En esos centros cada vez se hace más TAVI y se hace menos cirugías de reemplazo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque han visto de que va igual. Hay muchos estudios de investigación que demuestran que el TAVI tiene igual pronóstico que la cirugía a corazón abierto, pero con menos complicaciones. Obvias, ¿no? Las complicaciones obvias de abrir el pecho y hacer una operación a circulación extracorpórea. Probablemente en el futuro, cuando ustedes sean cardiólogos y yo esté jubilado, me dirán, doctor, ¿se acuerda de la clase? Sí, ahora hacemos por cada 4 TAVIs o por cada 10 TAVIs hacemos una cirugía. Quizás ese sea el futuro, ¿no? Con eso te estoy respondiendo la pregunta que hiciste, ¿no? ¿Cuándo escojo uno u otro? Si estamos en centros como el nuestro, donde no hay experiencia todavía en TAVI y llega un estructuralista a hacer TAVI, quizás comenzaremos como comenzaron en Europa y Estados Unidos, haciendo solamente a los viejitos con mucha comorbilidad, ¿no? A medida que se va ganando experiencia, se hará pues mucho más TAVIs que cirugías.
Si somos académicos estrictamente, aún los cirujanos defienden eso, ¿no? Solo hacer TAVI a los que tienen mucha comorbilidad o la aorta técnicamente no es pasible de una cirugía, como una aorta porcelana. Pero si vamos a centros donde hay mucho TAVI, te dirán, TAVI ya se hace no solo en los de alto riesgo, sino en los de riesgo intermedio y riesgo bajo. Me refiero a riesgo quirúrgico, ¿no? Por comorbilidades. Creo haber respondido a tu pregunta. Sí, doc. Y también tenía otra pregunta acerca de lo que es, ¿se recomienda hacer prevención a pacientes mayores de 70 años utilizando la ecocardiografía para poder descartar alguna estenosis aórtica? Ya que como usted nos dijo en la clase, o sea, la fisiopatología de la estenosis, la historia natural, recién va a presentarse los síntomas cuando ya ha avanzado demasiado la enfermedad. Entonces, ¿se recomendaría hacer a estos pacientes ya mayores una No, eco? lo que sí se recomienda hacer es en asintomáticos a los que les escuches un soplo. A todo aquel que le escuches un soplo aórtico tienes que hacerle un ecocardio, así no tenga síntomas. ¿Mm? Recuerda que los pacientes ancianos que tengan estenosis aórtica y sean asintomáticos van a tener, eso sí, todos van a tener soplo. El soplo no es un síntoma, es un signo. No se puede hacer a todos los pacientes de canto para buscar estenosis aórtica ecocardio, sería, en términos de salud pública, sería muy caro. Tienes que hacerlo en aquellos que sospeches, aún siendo asintomático. ¿En quién sospecho que es asintomático? En aquel que le escucha un soplo. No tiene síntomas, pero tiene un soplo. O en una evaluación de orden no cardíaca, todo médico debe de auscultar siempre el corazón, a toda edad, más aún en ancianos. ¿En búsqueda de qué? Justamente en búsqueda de válvulas esclerosadas que me den soplos, ¿no? En relación a tu pregunta, alumno, no me has dicho tu nombre, pero quisiera que entres, no sé si es en el JAC, en el Journal American College, de este mes ha salido un artículo donde me da la razón a lo que yo les dije en la clase teórica de valvulopatía. ¿Se acuerdan que les dije que el futuro iba a ser, tenía que cambiar los algoritmos, porque debemos de detectar al paciente con fibrosis reversible, que es antes de los síntomas, y que nos diría que el paciente ya está en condiciones quirúrgicas, tanto en estenosis aórtica como en insuficiencia mitral? Bueno, en insuficiencia mitral ha salido un artículo este mes, donde se pone en la palestra la necesidad, o casi obligatoria, de valorar la fibrosis en pacientes con insuficiencia mitral asintomáticos para definir la cronología quirúrgica. Es decir, lo que su profesor, o sea, yo se los he hecho la premonición en clase, está cumpliendo. Yo les dije en clase que las guías que se espera que salgan en el 2021, o sea, este año, deben de cambiar los algoritmos de valvulopatías, porque ahora sí estamos casi todos obligados a hacer el estudio de la fibrosis, que ocurre antes de la presentación de síntomas, tanto en estenosis aórtica, insuficiencia aórtica y insuficiencia mitral, en esas tres patologías. Con esto creo haber respondido tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Tú eres el delegado de un grupo, ¿no? ¿Cómo apellidas? Mora. Mora, me imaginaba, reconocí tu voz, Mora. Muy bien, y veo que te gusta cardio. Y a los que les guste y a los que no les guste, ya tienen el servicio de cardio de Anaguara siempre a su disposición. Apenas estén todos vacunados, roten y puedan deleitarse con la patología cardiovascular. Muchas gracias. Hemos terminado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.